Cuidarnos es la única forma de prevenir el coronavirus. Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón o desinfectalas con alcohol si estás en la calle. Nuestras decisiones afectan a los demás. Seamos responsables. Gobierno de Tucumán. Gobernador Juan Mansur. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Como es habitual, estamos a través de la pantalla de Canal 10 en vivo y en directo para hablar de coronavirus. Vamos rápidamente a la placa en el mundo. Fíjense, se han superado los 60 millones de confirmados, casi 60 millones y medio en la pandemia. Y siempre reiteramos que si esta cifra es enorme, lo es todavía más la cantidad de contagios que dice o que acepta la Organización Mundial para la Salud cuando habla de más del 10% de la población que estaría ya, por supuesto, infectada. Y en este sentido se habla más de 800 millones de personas. Recuperados, casi 39 millones, fallecidos 1.423.292. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Se habla de una segunda ola y se habla de problemas, sobre todo cuando nos referimos a Alemania, donde además antes de la pandemia ya había un déficit en cuanto a los cargos médicos. No tenían la cantidad suficiente, pero sí, fíjense ustedes, la cantidad de salas y camas para terapia intensiva, uno cada 3.000 habitantes aproximadamente, en la potencia europea. Pero el rebrote ha llevado a esta mujer fuerte en la política europea, Angela Merkel, a tomar decisiones que están directamente vinculadas además con lo que viene, ya que se habla de esta segunda ola. Hay algunos países muy comprometidos, pero la ola de contagios no cesa y en este sentido se habla también de restricciones que están siendo estudiadas con respecto a las fiestas de fin de año, sobre todo Navidad, que es una fiesta religiosa. Y ahí se está hablando de solo reuniones con 10 personas, de poca aceptación para circulación, de medidas más duras que las que se tuvieron cuando llegó, recuerden ustedes, desde Wuhan, desde esa provincia china, el virus. Esto es lo que está ocurriendo con Alemania. Rusia también tiene problemas porque se ha desatado también un segundo brote que preocupa en demasía a las autoridades que ya pugnan por lanzar al mercado la Sputnik. Estamos refiriéndonos a la vacuna que también ya está encargada por la República Argentina y que sería para muchos la primera en llegar. De todos modos, para eso falta, aunque muy poco. Tal vez la expectativa está centrada en la última semana de diciembre, pero las autoridades hablan también ya de enero en forma masiva. Volvemos a Italia. Italia también está sacudida por esta segunda ola. Italia tuvo más de 30.000 muertos. Recuerden ustedes, las autoridades de la Organización Mundial para la Salud dijeron que no se fijaron en realidad nuevas estructuras y es como que reclama no haberse preparado para esta parte ya, sobre todo en el 2020, cuando se preveía para muchos que podía tener una crecida. Las cifras, las estadísticas en los casos. Ayer, muchos de los periodistas italianos que hablaban por la muerte de Diego Armando Maradona con colegas en Buenos Aires, decían que la gente podría haberse ido, por ejemplo en Nápoles, a las calles, donde prácticamente ahí hay esculturas y lo consideran el mayor ídolo en el fútbol, a Maradona, porque estaban en zonas rojas, es decir, no está permitida la circulación, por lo tanto ese tipo de manifestaciones estaba vedado. Por eso entendemos también la gravedad de la situación. Vamos a pasar a la placa de la República Argentina para hablar de nuestro país. Ya en espera de la vacuna, confirmados 1.390.388, recuperados 1.217.284 y la cantidad de fallecidos llega a 37.714. ¿Qué pasa con los servicios, las advertencias? Porque el coronavirus no ha desaparecido, circula por las calles y debemos ser cuidadosos y responsables. Depresión en adultos. En algunos casos la imposibilidad de realizar las actividades que los mantenían activos puede generar síntomas de depresión. Ante esto es recomendable solicitar atención profesional, estimular al adulto para que tenga actividades dentro de sus posibilidades, ayudarlo con el uso de tecnología y asistirlo manteniendo todas las precauciones. Aquí también, como todo, nada más que la compañía, el amor, los mimos, para entenderlos, para estar cerca de ellos, para compartir estos momentos que son para muchos complicados, así que tener en cuenta
esto también. Vamos con la placa de Tucumán, vamos a repasar los números: 320 positivos en las últimas 24 horas, fallecidos 1.223, recuperados 55.563, el total de casos 62.108. La capital está llegando, miren ustedes, casi a los 30.000 casos, está en 29.933, Cruz Alta 9.233, 5.900 Tafí Viejo, 3.682 Yerba Buena, Lules 2.440, Chicligasta 2.238, Leales 1.873, 1.507 en Río Chico, Monteros 1.270, Famaillá 1.121. Menos de 1.000 casos en Buruyacú con 753, Juan Bautista Alberdi 592, Imoca 497, Tafí del Valle 506, Trancas 256, Granero 169, La Cocha 155. Hasta ahí entonces los casos. Se habla, y ustedes saben, de segunda ola, lo hablamos recién cuando contábamos situaciones en Europa. Algunos medios, y sobre todo teniendo en cuenta las autoridades sanitarias de Brasil, hablan ya de un segundo brote o de la segunda ola que habría llegado a este país hermano en Latinoamérica. Por eso vamos a hablar sobre este tema también con el diputado nacional Pablo Yedlin, quien es el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja y que a través justamente de la tecnología está en condiciones de dialogar e ilustrarnos también. Pablo, muy buenos días, ¿cómo te va? Hola Marcelo, el gusto de escucharlos. Hoy lamentablemente no desde el piso, voy a estar la semana que viene de vuelta ahí acompañándolos. Bien. Pero sí, el tema de la segunda ola es un tema que nos preocupa y ocupa hoy a todo el sistema sanitario mundial. Fíjense, si podemos ver alguna de las imágenes que les pude mandar, sí, vamos. Van a ver ustedes. Esta imagen que ven ahí es la imagen de lo que está pasando hoy en la cantidad de casos por día en Estados Unidos. Fíjense que en realidad si uno lo ve 3 olas. Y en realidad ves 3 olas porque no son los mismos estados los que han tenido la gran cantidad de casos en el mismo momento. La primera ola tiene, por ejemplo, como protagonista principal el estado de Nueva York. La segunda ola, que fue la primera para Florida, tiene el estado de Florida. Y hoy tenemos una segunda ola de algunos de estos estados anteriores. O sea, que en realidad esto que se ve como 3 olas en los Estados Unidos, en realidad cuando uno lo ve, y esto nos va a pasar también en la Argentina, nos puede pasar, es que los promedios nacionales a veces generan dibujos que no son exactamente. Pero en realidad lo que se está viendo es que en algunos lugares en donde ya había pasado la cantidad de casos importante, la cantidad de internación y la cantidad de muertos, lamentablemente, ha vuelto a aparecer con más fuerza. Esto está pasando en Europa y está pasando en Estados Unidos. La próxima nos va a dejar ver tanto en cantidad de casos. En la próxima, ahí ven, en el primer dibujo a la izquierda ven la cantidad de testeos, que siempre es en Estados Unidos, ¿no? Cantidad de testeo, como ven, siempre cada vez testeamos más. La segunda ve la cantidad de casos, la tercera la cantidad de internados y la última, lamentablemente, la cantidad de muertos. Ven cómo este sistema de olas es lo que ha dado en llamar a esta situación olas de la pandemia, ¿no? En la próxima vamos a ver también lo que pasa en un país europeo como Inglaterra. Fíjense, Inglaterra tuvo una primera ola ya por comienzo de la epidemia, después un periodo muy largo, casi sin casos, y ahora nuevamente, fíjense cómo la segunda ola casi triplica la cantidad de casos de la primera ola en número de casos. La próxima, acá vamos a tener una comparación de 3 países europeos, Francia, Italia e Inglaterra. Fíjense en cantidad de casos. También una primera ola importante en estos países, después un descenso que no llega a ser tan definitivo y ahora otra vez un aumento de casos que ya supera claramente a la primera ola. Esto es casos. En la próxima vamos a ver muertos. Fíjense también una primera ola de muertos, después prácticamente los muertos que llegan a 0 y otra vez hoy, lamentablemente en Europa, esta segunda ola con muertos. En la próxima me gustaría mostrarles algunos países en donde, por ejemplo, fíjense Australia, arriba a la derecha, o Israel, fíjense, o Vietnam, como países que han tenido una primera ola, llegaron a casi 0 y lograron controlar también rápidamente la segunda ola. O sea, la segunda ola es medio inexorable que nos pase, pero también es posible controlarla. Y acá están las lecciones aprendidas donde quiero llegar. En la próxima vamos a ver lo que está pasando hoy en la Argentina. Los casos en Argentina, como ustedes ven, en una sola ola están empezando a descender en promedios generales, como dijimos, y seguramente van a seguir descendiendo hasta que
lamentablemente vuelvan a empezar a ascender en lo que llamaremos la segunda ola argentina, ¿no? En la próxima vamos a ver la provincia de Tucumán. Fíjense, bueno, esta ya es la última, nos salteamos una, no importa. En Tucumán se ve exactamente lo mismo que en la Argentina, pero este es un tema que sí me parece importante destacar. O sea, ¿cuáles son las lecciones que deberíamos haber aprendido de la primera ola para que en la segunda ola podamos ser mejores, ¿no? Marcelo, y este es un poquito lo que quiero hablar. Por ejemplo, lección aprendida, muy positivo, el uso de barbijo. Claramente, el uso de barbijo permanentemente cuando salimos de nuestras casas en lugares públicos es fundamental y ha demostrado altísima efectividad. El autoaislamiento, lo charlamos en algún programa, aquellas personas con síntomas o contactos estrechos, quedarse solos en la casa. No hace falta que nadie se los diga, se tienen que quedar, porque ellos son los que contagian y llevan a que la epidemia se sostenga. Cierre de fronteras, muy poco útil. No ha servido prácticamente en lugar del mundo. Lección aprendida para las provincias argentinas, para los municipios argentinos, para las fronteras internacionales también. El cierre de fronteras como cierre no sirve. El control en las fronteras con medidas y protocolos sí, el cierre no. Clases presenciales y tenemos que empezar a pensar. No vamos a poder sostener una segunda ola sin empezar a pensar cómo hacemos, vacunando a los docentes, que ya vamos a tener una vacuna, y empezar a pensar que el año que viene vamos a tener clase, vamos a tener que tener clase, así que esto no es una posible, digamos, no está en discusión. Clases sí o sí vamos a tener que tener, habrá que ver los protocolos y las vacunas a los docentes, ¿no? Vacunas, toda la discusión alrededor de las vacunas, lección aprendida. Todo el mundo está necesitando vacunas, todas las vacunas de fase 3 van a ser seguras, vamos a tener que vacunar a los grupos de riesgo primero rápidamente. Grupos de riesgo versus lugares de riesgo. Habíamos charlado en un programa también. Obviamente los mayores de 60 años, las personas del sistema de salud, aquellas personas que tienen problemas en sus defensas son grupos de riesgo, pero también hay lugares de riesgo. Y ahí es donde se dan los grandes contagios. O sea, que intentar evitar lugares cerrados, hacinados, con gente sin protección. Esas son las tres cosas que tenemos que evitar y seguramente habrá mucho menos contagios. Seguir mejorando la capacidad diagnóstica, o sea, cambiar lo que es los sistemas lentos de diagnóstico que duran mucho, que demoran mucho en saber, con test cada vez más rápidos, que ya inclusive en algunos lugares se están haciendo domiciliarios para poder saber rápidamente si uno lo tiene al virus o no y de esa manera mantener el autoaislamiento, ¿no? Después que los aislamientos sean muy claros, 10 días, 14 días, 7 días, 5 días, hasta que no tenga fiebre. Eso tiene que quedar muy claro y que sean lo más corto posible para que se puedan cumplir y sean útiles. Igual que definir los contactos estrechos, o sea, qué personas se tienen que aislar y cuáles no requieren aislarse. ¿Volveremos en algún momento a una fase 1? Yo creo que no. Vamos a seguir manteniendo fases 3, pero con protocolos de cuidado. Bueno, algunas lecciones aprendidas, Marcelo, en lo que es esta pandemia que, bueno, que no deja de enseñarnos cosas y que tenemos que aprender para intentar tener la menor cantidad posible de enfermos y lamentablemente de muertos. Pablo, entonces, más allá de que ya suponemos va a estar presente la vacuna, ¿la segunda ola es inevitable? Yo entiendo que sí, es inevitable porque aunque tengamos la vacuna, la cantidad de gente vacunada en países como la Argentina no va a ser para suspender la circulación viral. Para eso tendríamos que vacunar al 70, 80% de la población. No va a haber vacunas para lograr hacerlo en el tiempo en que llegue la segunda ola. Así que nosotros vamos a vacunar a los grupos de riesgo para evitar tener tener la menor cantidad posible de enfermos graves y de muertos, pero no para evitar la circulación. Así que la vacuna, las medidas de protección y el cuidado son muy importantes, pero no van a evitar un aumento en la ola. Por eso es que es tan importante que no bajemos la guardia, que no hagamos lo que pasó en Europa, que no repitamos ese error. O sea, mantener el barbijo, mantener el distanciamiento social, intentar no estar en lugares con mucha gente, cerrados y sin protección. Ese es el mensaje. Todo dicho entonces, gracias y hasta la semana próxima. La semana que viene te veo allá. Muy bien. El doctor Pablo Yedlin, entonces, con estas indicaciones que están vinculadas a lo que es la segunda ola en Europa y que, como ustedes escucharon, va a ser inevitable en el país. Por lo tanto, el barbijo, como decíamos, llegó para quedarse, el distanciamiento y nuestra responsabilidad del lavado de manos frecuente. Si usted está en casa, igual toca productos que tal vez vinieron de algún negocio que provee, entonces el lavado de manos tiene que hacerse frecuente, por más que usted no salga de la casa, la utilización de alcohol en gel o del alcohol diluido en agua también. Bueno, vamos con servicios, vamos ya en la despedida, luego de esta comunicación, a contarles entonces que
lo que se trata es de bajar la circulación, ¿no? Como lo dicen, lo posible, hacer las compras en los comercios de tu barrio. Hoy tu decisión afecta a todos. Es nuestra responsabilidad entonces para ayudar y para cuidar a médicos, enfermeros, a todo el personal de la salud, ya sea del sector público o privado. Muchas gracias. Si Dios quiere nos encontramos mañana en este mismo horario. Ahora, en la continuidad de la programación llega con mucho picante. Cuidarnos es la única forma de prevenir el coronavirus. Al toser o estornudar, cubrite con un pañuelo descartable o con el pliegue del codo. Nuestras decisiones afectan a los demás. Seamos responsables. Gobierno de Tucumán. Gobernador Juan Mansur.